pero se convirtió en un lugar impisable para mí, si se permite el término, fue porque iba a ir a la tienda y un chico se me acercó y me dio un golpe en la nariz. Quedó una linda jiba en mi nariz gracias a ese golpe. Jiba que abrazo, admiro y me apropio. Y uno generalmente cuando hace parte de la diversidad, para protegerse, termina sumándose al grupo de los bullies, para esconderse y montársela a otro, pero a cualquiera menos a mí. Yo creo que yo hice eso muchas veces. Bueno, yo soy Juan Tarquino, soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, soy actor, director, dramaturgo y hago drag, tengo un personaje drag queen. Yo confieso y hago parte como de a mi familia de mis decisiones sobre mi orientación cuando tenía así como 23, 22 años. Y fue un momento, por supuesto, caótico. Digo por supuesto porque somos una familia bastante conservadora, o éramos una familia bastante conservadora, un matriarcado que tenía seguramente las esperanzas en su único hijo varón en que la familia se siguiera desplegando, pero creo que también de manera paralela había un entendimiento por una sensibilidad distinta por parte de ese hijo. Yo creo que las mamás siempre lo han sabido, siempre saben que su hijo es una persona diversa, pero les cuesta aceptarlo, seguramente por miedo, por querer proteger a ese hijo o a esa hija. Pero finalmente ellas tienen una intuición muy grande, y yo creo que mi mamá, estoy seguro que mi mamá lo sabía, y fue un momento caótico en el momento, pero un momento que cerró muy rápido con un par de frases, una de mi parte como diciendo que ya lloraron todas, ya gritaron todas, están siendo un poco egoístas porque este momento se trata de mí. Yo llevo 23 años tratando de inventarme una vida frente a ustedes y frente al mundo, y ustedes están llorando por algo que la sorprende, que no la sorprende tanto. Y mi mamá dice, sea lo que usted quiera hacer, pero usted siempre va a ser mi hijo y yo lo voy a proteger y lo voy a cuidar. Entonces desde ahí empieza, o hay una nueva relación con toda mi familia, con mi mamá, mi hermana, mi abuela, mis tías. Nuestra vida se parte en dos desde ese momento, y creo que era necesario que fuera en ese momento. Yo siento que el universo nunca se equivoca, y era ese momento donde yo tenía esa edad, estaba ennoviado con esa persona, en el lugar correcto y en el punto exacto. Nos tuvo que pasar. Pues no hubo ninguna motivación para hablar con esa verdad, porque nos pillaron. Yo estaba incapacitado, estaba como en, no sé, ya no recuerdo en qué semestre de la universidad, y mi novio de ese momento fue a visitarnos a la casa de mi abuela. Cuando nosotros nos enfermamos, mi mamá nos llevaba a la casa de la abuela porque era solamente un piso, bueno. Entonces yo estaba incapacitado de la pierna, él fue, me saludó y se devolvió a su casa, y cuando se despidió de mí, nos despedimos como se abrazan dos hombres heterosexuales, con palmadita en el hombro y tal. Y cuando mi abuela subió y nos vio, ¿qué está pasando aquí? Es decir, ellos ya intuían que pasaba algo, porque la verdad el abrazo fue absolutamente heteronormado. Yo tenía control, me salí de mi casa, y él, que es una persona maravillosa y todavía conservo en mi vida, de hecho es uno de mis mejores amigos, me dice, ¿quieres que vayamos a tu casa? Yo creo que algo pasa. Yo llamé a mi casa, me quedé callado al teléfono fijo, y se escuchaba un mar de mujeres llorando. Entonces nos devolvimos los dos a poner el pecho en mi casa, y fue algo muy bonito. Por eso digo que la vida es muy inteligente, el universo es muy sabio, y me puso a confesarle muchas cosas a mi mamá al lado de una persona muy maravillosa, a quien les digo que en este momento es mi mejor amigo. Yo creo que todos y todas hemos pasado por episodios y momentos de bullying, y que en ese momento, tengo 45 años, en ese momento no se llamaba bullying, pero sí había una atmósfera alrededor como de burla, y uno generalmente cuando hace parte de la diversidad, para protegerse, termina sumándose al grupo de los bullies, para esconderse y montársela a otro, pero a cualquiera menos a mí. Yo creo que yo hice eso muchas veces. Recuerdo varios episodios muy puntuales, violentos en mi barrio, por ejemplo. Al frente de mi conjunto había como una cancha, nosotros le decíamos el potrero, y siempre para ir a la tienda había que ir a ese potrero.
Y una de tantas veces que tuve que cruzar ese potrero, que no era algo oscuro ni tenebroso, pero se convirtió en un lugar impisable para mí, si se permite el término, fue porque iba a ir a la tienda y un chico se me acercó y me dio un golpe en la nariz. Quedó una linda jiba en mi nariz gracias a ese golpe. Jiba que abrazo, admiro y me apropio, porque definitivamente es un sinónimo de lo que estoy también construido. Estoy construido de mis reacciones frente a lo que hace la violencia alrededor de una persona diversa también, ¿no? Yo creo que para un artista es, en cuanto a diversidad, yo siento que es un poco más fácil. Además lo relacionan, ¿no? Estás estudiando danza. Es que todos los de danza son homosexuales, ¿no? La gente tiene un gran problema todavía, incluso en este año en que estamos viviendo, tienen un problema, y es que relacionan lo sensible con lo femenino, y no puede ser entonces masculino, no, es como una dicotomía, no se pueden encontrar. Por suerte estamos reconociendo nuevas masculinidades, donde hombres con mucha sensibilidad, hombres heterosexuales con mucha sensibilidad, van a clases de ballet, se maquillan incluso, y eso no tiene nada que ver con su expresión de género, no tiene nada que ver con su orientación sexual, pero sí con su expresión de género. Hay nuevas maneras como de entender también el mundo, y me parece que está maravilloso que eso suceda, pero en lo general, sí, por supuesto, un artista que tiene que ver mucho más con la sensibilidad, con sentir, percibir el mundo de otra manera, pues le queda mucho más sencillo entender. Sobre todo, yo creo que el arte es un ejercicio de empatía, entonces le queda mucho más fácil entender las distintas experiencias que puedan suceder alrededor de esa persona, y materializar en un discurso lo que está sintiendo también como persona diversa. Bueno, yo tengo un personaje que se llama Leslie Wolf, es una drag queen. Yo empiezo en el mundo del drag muy grande, muy grande. Generalmente las personas que habitan el arte drag empiezan más o menos como a los 21, 22 años. Yo empecé a los 38, después de volver vivir en 4 años en Argentina, que me abrió la percepción completamente. Si el teatro y el arte y la televisión ya me había abierto como mi percepción frente al mundo, y entenderme como ser humano distinto, más empático, o que entendía las cosas como desde otro punto de vista. Argentina me cambió a mí completamente el pensamiento, y llego a Colombia con ese pensamiento un poco gaucho y revolucionario incluso, todavía más. Y el drag se me presenta de una manera inesperada también. Empiezo a hacer drag a mis 38 años, y descubro que de todos los personajes que yo he hecho en mi vida, Leslie Wolf es quizá el personaje, porque yo la asumo como un personaje, no como un alter ego, o como soy yo queriendo por fin expresarme. No, yo estoy absolutamente seguro de que soy un hombre, que me identifico como un hombre, pero soy un artista que puede hacer cualquier tipo de cosas. A mí me gusta cuando me dicen, por ejemplo, que yo soy un camaleón, porque en efecto eso es lo que se materializa en lo que yo vengo haciendo hace 25 años de carrera. Entonces Leslie la entiendo como un personaje, pero seguramente es el personaje que más me ha enseñado y que más me ha permitido perdonarme muchas cosas que me juzgué por mi diversidad, y entenderlas también, ¿no? Muchas veces en conversaciones con amigos diversos y mujeres diversas también, decíamos como: ustedes nunca se maquillaron en su casa, ustedes nunca se pusieron los zapatos de su mamá. Todos decían que sí, pero yo decía que no, que yo nunca había hecho eso, que yo no sé, como que no hacía parte de eso. Pues yo en mi infancia y en mi adolescencia bloqueé muchos recuerdos que habían tenido una respuesta muy violenta emocionalmente por parte de mi familia. Y muchos días maquillándome como Leslie, llegaban a mi cabeza recuerdos. El cuerpo tiene memoria. Llegaban a mi cabeza recuerdos de momentos donde en efecto yo sí me maquillaba con las cosas de mi mamá, sí me ponía los tacones de mi mamá, porque para mí como niño era un juego, como cuando alguien se pone una sábana en la espalda y dice: yo soy Superman. Bueno, en ese momento yo estaba jugando a ser una estrella pop, me quitaba los tacones y seguía siendo Juan, el niñito que salía a jugar básquetbol o que era muy bueno en su colegio. Sí, era un juego, y creo que el adulto es el que sataniza un poco eso, ¿no? Porque la ropa no tiene género, los colores no tienen género, y simplemente está jugando. Yo creo que si alguien
el niño me hubiera dicho, bueno, ¿a qué estás jugando? Bueno, juguemos a la princesa, no pasa absolutamente nada. Pues yo no habría crecido como con tantos temores de expresar lo que realmente yo quería hacer. No, yo no quería jugar con carritos, yo quería jugar con Barbies porque pues me gustaba contar historias. Es que ni siquiera es por una cosa femenina que sería maravilloso, sino yo quería contar historias. Por eso me siento como pez en el agua cuando escribo teatro, cuando actúo, porque yo lo que quiero es contar historias a toda hora a través de cualquier cosa, como cuando el niño agarra un ladrillo y empieza donde usted le diga a ese niño que ese ladrillo es un ladrillo y no es un carro, usted le daña la creatividad al niño. Entonces conmigo hicieron muchas veces eso. Y maquillándome con Leslie descubrí muchas cosas que sí había hecho en mi infancia. Me perdoné muchas cosas que también había, errores que había cometido conmigo. Y entendí también, creo que el drag es un ejercicio de empatía también. Yo siento que siempre he dicho que todas las personas deberíamos hacer al menos una vez teatro. Todas las personas deberíamos al menos tener una experiencia cercana al drag o ver a alguien maquillándose, hombre o mujer, maquillándose o subirse en unos tacones o salir a escena con una peluca, porque es volver a ser niños, es volver a jugar con algo que yo no tengo, que no existe, pero que puedo crear a partir de mi imaginación. Y estamos en un mundo donde nos invitan a producir todo el tiempo. Y no nos hemos reconciliado con ese juego infantil, con ese ser humano lúdico que nos olvidaron obligar por tener que pagar unas deudas y no sé, ser alguien en la vida y no realmente entenderse como un ente que hace parte de una comunidad, de una población que puede aportar algo a alguien, permitiéndole una palabra o simplemente ser un oído para escuchar alguna experiencia. Leslie es la jefe de mi casa, ella es la que lleva el pan a mi casa. Ella y la nena de Villarruga realmente son personajes que me han permitido conocer experiencias maravillosas y conocer y escuchar experiencias de personas que dicen, oye, vivo en una familia muy homofóbica, pero a partir de ver a Leslie o a Villarruga, mi familia me ha permitido explicarles un poco de qué se trata. Yo he tenido personas haciendo fila para tomarnos una foto donde llego y hay una señora y una chica muy joven y la señora me dice, yo la traje a ella porque yo quería que viniera a ver lo que está pasando con ustedes. Ella es lesbiana y yo estoy orgullosa de que sea lesbiana, pero entendí la diversidad a partir de lo que veo en ustedes. Y eso me parece que es pues bastante transgresor en un país como Colombia. Yo siento que el éxito no es tener ni fama ni dinero, eso está buenísimo, ni reconocimiento. Para mí el éxito es que logres cambiar la vida a alguien y que haya cada vez que lo que a mí me pasó, lo que me está pasando en mi vida, le llegue cada vez en una edad más temprana a muchas personas diversas.